¿Por qué el rencor me corroe por dentro? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast Sentirte vivo en tu vida, de felicidad está en ti. ¿Te ha pasado alguna vez el sentir un profundo rencor por alguien y acabar sintiéndote mal tú? El rencor es una emoción que nos corroe por dentro. Es una emoción disfuncional porque no nos ayuda en nuestra vida. Es autodestructiva y en lugar de ser una emoción útil para la vida, lo único que consigue es que actúes provocando daños tanto a ti como a otras personas. Sentir el rencor hacia otras personas es algo que todos, en mayor o menor medida, hemos podido experimentar. Aunque también es cierto que hay personas que son más rencorosas que otras, pero todos hemos podido sentir ese leve o gran rencor hacia alguien en algún momento de nuestra vida. Y esto ha ocurrido porque nos hemos sentido amenazados o alguien ha sobrepasado unos límites que para nosotros son importantes no sobrepasar, o que alguien ha actuado de forma muy negativa hacia algún familiar nuestro, hacia alguien de nuestro entorno o hacia nosotros. La única manera que hemos tenido para expresar nuestras emociones ha sido, en estos casos, sentir ese profundo o leve rencor. En este episodio también te quiero plantear que podemos sentir rencor no únicamente por personas, sino también incluso por cosas intangibles. Y estos casos son más difíciles incluso de descubrir, porque identificar que sientes rencor por una persona que te ha hecho daño, que ha hecho daño a alguien de tu entorno, es mucho más claro, es algo evidente. Pero identificar que sientes rencor hacia algo de lo que no eres consciente y que te está afectando, eso ya es todo un descubrimiento. Y eso le sucedió a Tony. Tony sentía un fuerte rencor hacia el dinero. Aunque no era consciente de lo que le sucedía, esto lo descubrimos trabajando en su proceso personal. Te cuento que en mi manera de acompañar a las personas, cuando veo que hay un patrón recurrente de actuación, pues indagamos. Ahí indagamos en algún asunto, en alguna situación que se dio ya en su infancia, principalmente en etapas infantiles o en etapas de su vida donde se creó por primera vez esa impronta, esa huella. Y quiero que tengas en cuenta que la energía de esa situación aún perdura en la persona, o sea, le sigue afectando en su sistema nervioso y que le lleva a actuar inconscientemente siguiendo ese patrón nocivo. Entonces es súper importante identificar cuál fue ese asunto, esa situación inicial que marcó esa pauta de actuación a lo largo de su vida. Entonces, pues imagínate lo importante que es descubrir si en tu vida estás repitiendo algún tipo de patrón y si viene influenciado por alguna situación que has vivido antes y de qué modo te sigue afectando. Y con Tony indagamos en ese momento en concreto en su vida donde empezó a sentir ese rencor por el dinero. Y fue porque estaba repitiendo el patrón reiteradamente en su vida de ganar dinero y perderlo fácilmente. Había una fuerte desvalorización del dinero y venía motivado por un asunto familiar. Este asunto familiar había provocado que sus padres estuvieran en bancarrota cuando él y su hermano eran aún muy pequeños. Y no era algo de lo que él tuviera recuerdos muy claros, pero eso no es motivo para que no le esté afectando. Piensa que la mente subconsciente es tan sabia que mantiene oculto ese trauma o esa situación conflictiva o eso que vivió de manera intensa hasta que sea el momento oportuno de poder mostrártelo, pues para tratarlo y para encontrar solución. Y esto no quiere decir que aunque no te lo haya mostrado antes o no seas consciente de ello, que sus efectos no los tengan. O sea, está claro que sus efectos se mantienen ocultos, pero están afectándote a día de hoy. Así que el hecho de no ser consciente de una situación no nos priva de que estemos sintiendo esos efectos. En el caso de Tony, él había oído hablar de las creencias limitantes y de cómo la mente subconsciente puede sabotear nuestros objetivos. Pero lo que él menos esperaba
era que estuviera arrastrando desde su infancia una creencia familiar en torno a las finanzas. Y fíjate que aunque él no había intervenido directamente, porque evidentemente no podía hacerlo, era un niño pequeño y esa situación no estuvo en su mano el poder intervenir, pero en cambio los efectos sí que los había sentido en su casa, con sus padres, en la convivencia, y todo esto pues a un nivel totalmente inconsciente. Y llevándole a formarse la creencia textualmente que sacamos, que decía: el dinero es la fuente de todos los males y el motivo de desgracias en mi familia. Eso es lo que creía Tony. O sea, imagínate qué creencia más dañina. El dinero es la fuente de todos los males y el motivo de desgracias en mi familia. Esta era la creencia de Tony. Y descubrirla fue toda una revelación para él, porque él no conseguía tener una economía equilibrada por mucho dinero que ganara. Y todo ello debido a la creencia que tenía. Inconscientemente había llegado a la conclusión de que el motivo de las desgracias en las familias era el dinero. Por lo tanto, si tengo dinero, puedo tener desgracias en mi familia. Y me mantengo en un bucle de ganar y perderlo, ganar y perderlo. Y esta creencia subconsciente pues nunca hubiera podido llegar a descubrirla si no hace un trabajo de autoindagación profundo, como el que realizó en su proceso de coaching. Todas las carencias y necesidades que sufrió la familia pues durante ese periodo, que vivieron en bancarrota, que tuvieron tantos problemas económicos, pues quedaron grabados en el inconsciente colectivo familiar, afectando pues a todos los miembros de esa familia. Y no fue hasta que Tony empezó a trabajar estas creencias de rencor en torno al dinero y sustituirlas por otras creencias mucho más útiles para él, pues que su realidad empezó también a cambiar. Un proceso de coaching, aparte de identificar y sustituir creencias, también nos invita a poner mucha más conciencia en nuestra vida. Es como empezar a identificar cómo piensas y poner mucho más conciencia en cómo actúas. En el caso de Tony, liberándose de esa energía de rencor hacia el dinero y que provocaba esos desajustes económicos pues, a lo largo de su vida. Y si miramos en concreto el rencor, pero entre las personas, te planteo la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que el rencor te corroe por dentro? Yo te diría, porque es una energía muy nociva y además es bidireccional. ¿Y eso qué quiere decir? Bidireccional, pues que quiere decir que ese rencor que estás sintiendo hacia esa persona, a su vez rebota hacia ti, en la misma intensidad o incluso más. Así que cuando te descubras sintiendo rencor por alguien, te invito insistentemente a que pongas conciencia en esa situación y puedas poner distancia. Tomar distancia y que tus emociones no se vean afectadas hasta el punto de sentir ese gran rencor. Así que mi indicación sería, actúa, pon límites, habla con la persona, si lo ves conveniente, y si no, pues no hables, pero plantea tu postura, intenta conciliar la situación, pero no te quedes con esa emoción de rencor por mucho tiempo. Y por otro lado, también te digo que aunque parezca difícil de entender, pero el rencor también tiene un aprendizaje para ti. Sí, tiene un aprendizaje. El rencor te invita a descubrir qué es eso que debes sanar en tu vida y que aún no has sido capaz de hacerlo. Así que si haces la analogía con curar una herida, por ejemplo, se trataría de alguna situación que aún no has acabado de curar y sigues tapando la herida para no verla, cuando en realidad sigue abierta e infectada, o sea, sigue supurando. ¿Y qué sucede? Pues que en lugar de curarse y cerrarse la herida, sigue infectando al resto de tejidos. Tú, en cambio, pues la mantienes tapada con tiritas para no verla.
Ojalá que no sea tu caso. Pero si hoy estás sintiendo rencor por alguien o por algo, quiero decirte que, aunque hoy puedas tener un mal día, la vida no va de anular lo que sientes. No es por capricho que estés sintiendo esas emociones incómodas en este momento. Así que de lo que se trata no es de anular esas emociones, sino de ver los aprendizajes que debes de adquirir en cada momento de tu vida. En el capítulo de hoy, pues llega a tu casa un mensajero que te trae una carta con un mensaje que rechazas, un mensaje que calificarías de negativo, y en lugar de recoger la carta, abrirla y ver cómo puedes solucionar ese problema o eso que estás rechazando, lo que haces es ir en contra de ese mensajero y no recibir ese mensaje. Esta sería la analogía con lo que nos sucede con nuestras emociones cuando las queremos anular por completo. Y en este episodio de hoy el mensajero es el rencor. Y aunque sea una emoción muy dañina, es importante indagar en los aprendizajes que hay en esa carta que nos trae el mensajero. Y te recuerdo que aunque hoy puedas sentir rencor o alguna emoción muy incómoda, la vida no va de anular lo que sientes, sino de saber sentir todas tus emociones conscientemente. En este episodio estamos profundizando en cuáles son esos aprendizajes que debemos adquirir del rencor, qué aprendizajes nos muestra, qué aprendizajes tiene para cada uno de nosotros. Y ahora me voy a sincerar contigo, porque te confieso que en algunas ocasiones, en mi trabajo como coach, en las sesiones particulares principalmente, que es donde más puedo indagar, me siento un poco una detective privada. Sí, ¿por qué? Porque tengo que indagar para llegar a encontrar pues, ese asunto raíz, el núcleo, donde la persona sintió esa carga emocional tan intensa que le sigue afectando a día de hoy. Y esta indagación la hacemos mediante herramientas como la hipnosis, el EFT tapping, el mindfulness, la programación neurolingüística, entre otras herramientas. Y en muchos casos, esa información no surge hasta que no es el momento apropiado para ello. Ahí es donde el cliente está preparado para recibir esa información y no antes. Y se me han dado muchos casos en los que me han dicho, Laura, es que esto no era consciente para nada de ello, es que no lo recordaba. Incluso me habían hablado mis padres que de pequeña o de pequeño que me había sucedido, pero no era consciente. Bueno, porque tu mente subconsciente en ese momento ha visto que era el momento para mostrarte esta información y no antes, no estabas preparado. Entonces, por eso te decía lo de la detective privada, porque hay momentos en que, de verdad, te lo confieso, que me siento un poquito así. Bueno, cuéntame, ¿cuáles son los aprendizajes que el rencor tiene para nosotros? ¿Qué crees? El rencor nos trae el aprendizaje de algo que debemos sanar. Así que cuando sientas rencor o resentimiento, pregúntate, ¿qué es eso que debo sanar y que me estoy resistiendo a hacerlo? Porque es ahí donde vas a encontrar el aprendizaje que aún tienes pendiente. Y en ocasiones, debajo de ese rencor, lo que hay es, en realidad hay envidias, hay comparaciones dañinas, hay juicios, hay hostilidad. Y para poder identificar estas emociones tan disfuncionales es necesario poner mucha conciencia. Mira, sin un nivel adecuado de conciencia, es muy difícil que puedas identificar esa envidia en ti, reconocer ese resentimiento. O sea, es prácticamente imposible, porque solamente estarás enfocado en el daño que, según tu interpretación, esa persona te ha hecho o has recibido o ha hecho a alguien de tu entorno. Imagínate lo importante que es poner conciencia para dar una nueva interpretación a todas las situaciones. Y no es autoengañarse, es poner claridad y luz a esa situación y no quedarte enganchado en el rencor. Anular las emociones sin haberlas sentido, sin haber sacado su aprendizaje, es como querer que se te cure una herida sin haberla desinfectado correctamente y donde únicamente le pones una tirita para no verla, en lugar de curarla. Lo que sucede es que cada vez esa herida está en peor estado y hasta que no decidas conscientemente limpiarla, los efectos de la infección seguirán corroyéndote.
no habrás adquirido el aprendizaje. Mira, piensa que a lo largo de la historia se han mostrado muchísimos casos de sucesos donde han habido casos de violencia, incluso asesinatos entre personas, y venían provocados por un profundo rencor, llegando a situaciones muy dramáticas. Así que el rencor es como una gangrena. Como tal, hay que limpiarla para que no llegue a afectar a todo el organismo. Así que mi invitación en este episodio es que cuando sientas rencor, que puedas preguntarte, ¿qué es eso que debo sanar y me estoy resistiendo a hacerlo? Y recuerda que es una energía muy nociva y bidireccional. ¿Vale? Venga, valiente. Hasta aquí el episodio de hoy. Te invito a que puedas activar la campanita para que te avise cuando salga un nuevo episodio. Pero antes de irte, y si todo esto ha sido de valor para ti, te agradezco que me puntúes con 5 estrellitas que encuentras en el podcast. Y si estás en YouTube, que me des un me gusta a este vídeo. Te envío un fuerte abrazo.